Leemos Efesios capítulo 1, versículo 18 al 23. Dice así: iluminados los ojos del corazón, para saber cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál la riqueza de la gloria de su herencia con los santos, y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la acción soberana de su fuerza, la cual operó en el Mesías, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los cielos, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pablo explica tres cosas que los creyentes de Éfeso deben conocer, teniendo el espíritu de sabiduría y de revelación. Estas tres cosas son: primera, ¿cuál es la esperanza de su llamamiento? Segundo, ¿cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Y tercera, ¿cuál es la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Hoy estudiamos segundo, ¿cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Esta es la segunda de las tres peticiones que el apóstol Pablo elevó por los efesios. Debemos recordar que es una súplica que solo pueden comprender lo que tiene iluminados los ojos del corazón. Esta petición puede completarse con la oración general de desear tener el espíritu de sabiduría y de revelación. Sin este espíritu de sabiduría y revelación no se pueden entender estas cosas. En cuanto a esta petición, hay dos perspectivas. La primera perspectiva es la de la herencia de Dios, es decir, la herencia que es de Dios de los santos. Deuteronomio capítulo 32, versículo 9. ¿Por qué? La porción de Yahvé es su pueblo. Jacob es la heredad que le tocó. Y también en el Nuevo Testamento, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 a 10. Leemos 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 y 10. 1 Pedro capítulo 2. 1254 página. Versículo 9 dice así: pero vosotros sois linaje de escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los que en un tiempo no erais pueblo, pero ahora
sois pueblo de Dios, los que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pedro dice, pueblo adquirido, significa un pueblo especial. El pasaje de Efesios tiene este sentido. Cuando el pueblo de Dios sea reunido en su totalidad en el último día, eso constituirá la suma total del pueblo de Dios. Dios ha llamado a un pueblo de en medio de esta generación mala. Llegará el día en que se completa la plenitud de los gentiles. Y también llegará el día en que todo Israel será salvo. De este modo, todo el pueblo de Dios será reunido. Quienes lo interpretan así sostienen que Pablo anhela ese día, y afirmar que el apóstol ora para que los efesios y todos nosotros los cristianos comenzamos cuán inmensa es la herencia de Dios que Él da a los santos. Es decir, el apóstol desea que, aunque sea vagamente, podamos conceptualizar cuán vasto es el grupo de los redimidos eternamente. La segunda perspectiva sostiene que la oración del apóstol es para que los ojos de nuestro corazón sean abiertos y conozcamos la naturaleza de la herencia que nos pertenece, la que Dios ha preparado para nosotros. Leemos 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 16. Primero Corintios capítulo 2, versículos 6 al 16. Dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este universo, ni de los gobernantes de este mundo, forzados a desaparecer, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la cual ha sido escondida, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los gobernantes de este mundo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Pues ¿quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Si también nadie ha conocido las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, adaptando lo espiritual a lo espiritual.
Pero un hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no puede entenderlas, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente del Mesías. El apóstol ora para que sepamos más cerca de lo que está puesto delante de nosotros, pero no desea que sea algo extraño o lejano para nosotros. Desea que, por la fe, pensemos con frecuencia en la herencia misma. Ambas perspectivas son posibles. Sin embargo, yo apoyo la segunda. Esto no significa que la primera sea incorrecta, pero la segunda me resulta más cercana. Pablo dice que no solo hemos creído, sino que también hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello de Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Por la sangre de la cruz de Cristo, lo que Él obtuvo para nosotros ha pasado a ser nuestro. Ya somos herederos. Repetimos, Pablo dice que no solo hemos creído, sino que también hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello de Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida por la sangre de la cruz de Cristo. Lo que Él obtuvo para nosotros ha pasado a ser nuestro. Ya somos herederos. Sin embargo, todavía permanecemos en este mundo, pero Dios nos da la garantía del Espíritu Santo. En última instancia, ambas perspectivas son una oración para que lleguemos a conocer el estado glorioso al que llegaremos. Ese estado glorioso ha sido preparado por Dios para nosotros. Este estado glorioso ha sido preparado por Dios para nosotros. Llegará el día en que, reunidos con todos los redimidos, disfrutaremos para siempre con seguridad de estos grandiosos beneficios de la salvación. Llegará el día en que, reunidos con todos los redimidos, disfrutaremos para siempre con seguridad de estos grandiosos beneficios de la salvación. El apóstol ora para que sepamos cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Lo más poderoso hombres que el mundo ha conocido y quienes han hecho el mayor bien a este mundo. Todos las subrayado cuán importante es ver lo que no se ve. Repetimos, los más grandes hombres que el
mundo ha conocido. ¿Y quiénes han hecho el mayor bien a este mundo? Todos han subrayado cuán importante es ver lo que no se ve. Basta con leer Hebreos capítulo 11. Los héroes de la fe de Hebreos 11, capítulo 11, primero miraron al mundo invisible y luego, a la luz de él, se adaptaron al mundo presente. Pero esto no se aplica solo a los grandes hombres del pueblo de Dios que aparecen en la Escritura. Es un héroe que concierne a toda la historia. Quienes han contemplado al ser humano y la vida a la luz de la eternidad siempre han mostrado el mayor interés por el sufrimiento humano. Por ejemplo, los hospitales modernos existen gracias a los santos. En cambio, quien adopta la perspectiva de este mundo suele vivir para sí mismo y muestra poco interés por el prójimo. Las personas espirituales han llevado a cabo, por lo general, las reformas más grandes. Hospitales, escuelas, educación, cultura e industria. Todas estas actividades han existido gracias a personas que vivieron como verdaderos santos. En general, eran evangélicos que deseaban conocer cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de Dios en los santos. Entre ellos también se encuentran los santos de la Iglesia de Roma. No hay nadie que haya mostrado tanto interés como Juan Calvino en vivir la vida de este mundo de manera noble y recta. Los relatos históricos que muestran quién fue y cómo reformó la vida de los habitantes de Ginebra han inspirado a muchos otros que compartían esta misma preocupación. Lo mismo se observa en la historia de los puritanos, que sentaron las bases de la grandeza de Inglaterra. En aquel tiempo, los puritanos, guiados políticamente por Oliver Cromwell, vivían a la luz de lo invisible. Cromwell era en su época uno de los mayores conocedores del mundo invisible. Era un hombre con los ojos del corazón abiertos que deseaba ardentemente conocer la esperanza del llamamiento de Dios, la riqueza de esa gloria, más que a sí mismo. Esto no significa que actuará con negligencia respecto a la vida en este mundo. Fue un gran reformador, un gran gobernante que mostró gracia hacia el pueblo. Al leer la historia de Inglaterra de los siglos XVIII y XIX, se encuentran muchos ejemplos similares. Incluso historiadores seculares reconocen que el
avivamiento espiritual del siglo XVIII en Inglaterra salvó al país de una revolución extrema, violenta y sangrienta como la Revolución Francesa. La razón es que los líderes del Evangelio, al comprender el verdadero significado de la vida a la luz de la eternidad, se esforzaron por mejorar la vida en este mundo. Dicho de otro modo, las mayores mejoras seculares siempre han surgido de un avivamiento espiritual. Incluso el hecho de que los sindicatos existan gracias a la actividad de personas salvadas por el Evangelio es una realidad histórica. Surgieron como resultado de comenzar a reconocer que los trabajadores no debían vivir como bestias en medio de la embriaguez, la ignorancia y la maldad. El espíritu del sindicalismo estuvo más influido por los metodistas que por Marx. El desorden, el caos, la ilegalidad, la inmoralidad y la maldad campan a sus anchas. Los únicos que se interesen verdaderamente por la corrupción de este mundo son aquellos que saben que son hijos de Dios y que este mundo es el mundo de Dios. Por lo tanto, si queréis llevar una vida plena y recompensada en este mundo, debéis meditar en cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Si queréis llevar una vida plena y recompensada en este mundo, debéis meditar en cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Por qué debemos esforzarnos en conocer la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Por el consuelo que trae. Romanos capítulo 8, versículo 18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Por qué debemos esforzarnos en conocer la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Por el consuelo que trae. Romanos capítulo 8, versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa es la conclusión del argumento. Los primeros cristianos de la época romana atravesaban tiempos difíciles y dolorosos. El apóstol sabía bien que no había palabras que pudieran consolarlos fuera de esas. Reconocer que lo que estaban padeciendo era doloroso. El cristianismo es siempre realista. No debemos olvidar que muchas de las cosas de las que hoy
la gente presume y habla tanto surgieron de la vida de personas que reconocían la importancia del más allá y de la vida eterna. En realidad, es una ley establecida que cuando las personas olvidan el más allá, juzgan mal las cosas de este mundo. Cuán poco realistas suenan las exhortaciones de muchos teólogos liberales, teólogos de la liberación o de la nueva teología, que fomentan los problemas sociales y la implicación en la realidad. Sin embargo, lo que la historia nos muestra es que si se hacen esas cosas sin conocer el más allá y sin regular nuestras actividades dentro de la perspectiva de la eternidad, siempre se descubre que este mundo degenera. Repetimos, cuán poco realistas suenan las exhortaciones de muchos teólogos liberales, teólogos de la liberación o de la nueva teología, que fomentan los problemas sociales y la implicación en la realidad. Sin embargo, lo que la historia nos muestra es que si se hacen esas cosas sin conocer el más allá y sin regular nuestras actividades dentro de la perspectiva de la eternidad, siempre se descubre que este mundo degenera. Durante el último siglo, las personas han empatizado sobre este mundo. Incluso en la predicación de la Iglesia han desaparecido palabras y realidades centrales del Evangelio, como el reino de Dios, la gloria de Dios, el pecado, la redención, la cruz, derramamiento de sangre, el arrepentimiento, etc. Como resultado, mirad lo que está ocurriendo en este mundo y observadlo atentamente. Cuando las personas olvidan el más allá y se aferran solo a la realidad presente, este mundo se convierte en un infierno viviente. Cuando las personas olvidan el más allá y se aferran solo a la realidad presente, este mundo se convierte en un infierno viviente. El cristianismo no dice que todo va bien y que avancemos con una sonrisa. Nunca afirma que todo saldrá bien. Eso no es cristianismo bíblico. Leemos Romanos capítulo 8, versículos 18 al 27. Romanos capítulo 8, versículo 18 al 27. Dice así: pues considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que va a ser revelada en nosotros, porque el profundo anhelo de la creación espera la revelación de los hijos de Dios,
porque el profundo anhelo de la creación espera la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la del que la sujetó en esperanza, de que también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una sufre dolores de parte hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Por qué? ¿Para qué esperanzarse en lo que alguno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo esperamos ansiosamente. Y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a Dios. Porque el profundo anhelo de la creación espera la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la de que la sujetó en esperanza, de que también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a Dios. Más bien, el cristianismo dice en Romanos, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pablo también es consciente de que él mismo es alguien que espera la adopción, es decir, la redención de su cuerpo. En el versículo 23 dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Por eso, Pablo puede afirmar con tanta certeza lo que dice en Romanos 8, versículo 18. Dice, pues considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que va a ser revelado en nosotros.
Leemos 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 al 18. Segundo Corintios capítulo 4, versículo 7 al 18. Segundo Corintios capítulo 4, versículo 7 al 18. Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la mente de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestro cuerpo. Porque nosotros los que vivimos somos entregados constantemente a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal, de manera que la muerte obra en nosotros, pero en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo que también hablé. También nosotros creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas las cosas son para vuestro bien, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayemos, más bien, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, es renovada de día en día. No desmayamos, más bien, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, es renovado de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no poniendo nuestra mira en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El apóstol dice que lo mismo a los corintios. En 2 Corintios dice: ¿por qué esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria? Lo que nos consuela es ese peso de gloria eterno y sumamente grande. Por eso debemos seguir luchando en este mundo, y lo que nos anima y nos impulsa es precisamente ese peso eterno de gloria. No hay nada que dé más ánimo, estímulo y consuelo que esto.
venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra, a través de tu pueblo. Amén. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante, si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga.